recordando a mi pueblito, con el alma canto yo. ...88.7... Radio Chasqui Jujuy... ...la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia... Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y... Tenemos también a un artesano, Luis Valdivieso de La Quiaca, fuerte el aplauso. Una de las promesas de mi pueblo, cantor del Carmen, Becho Ribeiro, fuerte el aplauso. Hernán Bollieta del Bondi Cultural, Ramón Córdoba, Manono Campos de La Quiaca, Mariano Ponce de Tierra del Fuego en el bombo, Juanjo Bravo en la batería y a Agustín Flores Muñoz en el bajo. Y vamos a invitar a una niña de Humahuaca que ha ganado los premios Atahualpa Marita de Humahuaca y vamos a comenzar con esta copla. Y este homenaje, después de la copla, vamos a alargar un video en homenaje a Mártires López y a nuestros pueblos originarios del Chaco. La copla es de coraje, la copla es de verdad. La copla es de veraje, la copla es de verdad. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece.
siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Arriba Coquín! Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama. Una vez más. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. ¡Jayaya Pachamama! ¡Jayaya Sicuris! ¡Jayaya Coquín!
Ñukanchik Kankunapak, de nosotros para ustedes. Hola, hola, probando, 1, 2, esto es Ñukanchik Kankunapak, de nosotros para ustedes. Alimpunchay, Turaykunas, Warmikunas, buenos días hermanos y hermanas. Estamos comenzando Ñukanchik Kankunapak, de nosotros para ustedes, por Radio Chasqui Jujuy 88.7. En este momento, volviendo porque habíamos comenzado pero con problemas técnicos, así que vamos a recomenzar el programa y a contarte nuevamente que estamos en este jueves soleado después de varios días de lluvia y nuevamente quizás esperando la posibilidad de hablar con algunos de nuestros compañeros de la jornada de lucha que se ha sucedido el día de ayer en el centro de nuestro país y que ha confluido a distintas comunidades de todo el país justamente en unidad y pidiendo, entre otras cosas, reconocimiento, peleando contra el negacionismo y el racismo que es tan duro en estos momentos y que justamente hay una parte de la sociedad que está de alguna forma haciendo una gran campaña como para que esto ocurra. En el día de ayer también hemos cumplido 430 años de la fundación de San Salvador de Jujuy. El día martes justamente hablábamos de una paradoja, tomando en cuenta que el Día del Indio Americano en Jujuy también implica el hecho de un festejo o una celebración que hay muchas personas que sienten que no tiene que suceder, así como no hay nada que celebrar un 12 de octubre, un 19 de abril, tampoco vemos que suceda mucho. Y tenemos la historia justamente de la fundación de San Salvador de Jujuy que te vamos a estar compartiendo en instantes nada más. Pero bueno, comencemos a hablar de lo que ha sido la jornada del día de ayer en todo caso. Así es, entonces encontramos que ha sido histórica la jornada de unidad de los pueblos originarios en Buenos Aires. Nuevamente la capital del país fue testigo de una jornada histórica, ya que el año pasado fue la primera, ¿no? Justamente en un 19 de abril
en donde los pueblos originarios que habitamos estos territorios y en el marco de un nuevo aniversario del Día de los Pueblos Indígenas en el Abya Yala, desde la unidad, miles de hermanos y hermanas de comunidades indígenas pertenecientes a los más de 40 pueblos y naciones originarias se hicieron presentes en el Congreso de la Nación y posteriormente en Plaza de Mayo, para luego culminar en una reunión con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Además, también se hicieron presentes compañeros y compañeras de movimientos sociales y sindicatos como la FENAT, la CTA Autónoma. María José Cano de ATE CTA Autónoma declaró que es necesaria la mayor unidad del campo popular para lograr avanzar en la reparación histórica para los pueblos. Por su parte, Miriam Liempe, secretaria de Relación con Pueblos Originarios de la CTA Autónoma, destacó la unidad que se hizo presente en la jornada, ya que hoy, no solo como organizaciones de pueblos originarios, sino que vienen acompañándonos organizaciones aliadas de la lucha de los pueblos, como la CCC, la UTEP, Somos Barrios de Pie, MNSI, muchas organizaciones que se han solidarizado con nosotros. Estar juntos significa eso, estar juntos como un solo puño. Por parte del Consejo de Pueblos Originarios Sancamaqui, Jorge Angulo declaró que venimos principalmente a poner sobre la agenda de los funcionarios del Congreso, ya que seguimos no estando en la agenda del gobierno. También queremos denunciar este avance de la discriminación, del racismo y el intento en algunas provincias de querer desconocer la preexistencia de los pueblos, como en Mendoza con el pueblo mapuche. Somos pueblos preexistentes y venimos a decirles que estamos vivos y que venimos a exigir la reparación histórica, la restitución de las tierras, los territorios, en algún momento también exigir la instrumentación de la ley de propiedad comunitaria indígena y políticas de arraigo. Me ha pasado algo en carnaval. Me regalan una quenita. Es la quenita que ustedes escuchan acá. Este señor vive en Cuella, que queda ahí cerca de Tilcara. Me dice, vos que tocás, dice, tenés que tocar. Me dice, pero podés tocar. Ah, ¿por qué no agarras y tocas? Y me agarra así y no me suelta. Me dice, toma mi quena. Y toca.
y yo lo miraba y estaba toda la rueda de copleros, varias ruedas de copleros, gente que estaba sentada a los alrededores. ¿Yo qué hacía con la quena? Si es un instrumento que lo tocan los varones, tocan los hombres. Me da vergüenza tocar la quena. Yo toco la quena, pero no, ¿cómo hago? Toca, y me llevó al medio de la rueda, al medio de todos los copleros que estaban cantando, al medio de la rueda. Perdón, vamos a interrumpirla a Micaela Chau que está hablando en el audio. Tenemos justamente un audio acá de lo que ha sido la jornada del día de ayer, y en este caso vamos a escuchar palabras de Miriam Limpe, del pueblo mapuche y secretaria nacional de Relaciones con Pueblos Originarios de la CTA Autónoma. Bueno, Mari Lamien, Incheli, Empe Miriam, me saludo en mi idioma mapuche. Es un día histórico porque, bueno, venimos varias organizaciones planificando visibilizar la lucha de nosotros en los territorios. Y es como dicen que Dios está en Buenos Aires y tenemos que venir acá, a Buenos Aires, al centro del político, para visibilizarnos y para traer nuestros reclamos específicos para ser escuchados. Hoy también estamos contentos porque no solo como organizaciones de pueblos originarios, sino que vienen acompañándonos organizaciones estratégicamente aliadas de la lucha de los pueblos, como es la CCC, la CTA Autónomo, Barrios de Pie, la UTEP, la Vía Campesina, MNSI, bueno, muchas otras organizaciones que se han solidarizado en la lucha con nosotros y que también somos protagonistas de los territorios de la resistencia. Por lo tanto, estar juntos acá significa eso, fuerza como en un solo puño, por nuestras demandas, por nuestros territorios y también por el aumento del discurso de la derecha en esta coyuntura política en la que dice que los pueblos preexistentes, como mi pueblo mapuche, no es de este territorio llamado hoy Argentina, y siendo que en la Constitución se reconoce la preexistencia de los pueblos. ¿Cómo es el panorama para el día de hoy? ¿Hay alguna posibilidad que lo reciba alguien importante del Congreso? Bueno, ahora en un ratito ya está llegando algunos legisladores, entre ellos, bueno, algunos tenemos que son conocidos y son los que llevan adelante, digamos, nuestros reclamos, a veces cuando necesitamos de algún diputado, como es el Juan Carlos Alderete, la diputada Caliba de Salta, bueno, y entre otros, todos los que puedan venir a solidarizarse y a recibir nuestros reclamos y el documento que hemos construido específicamente, especificando los reclamos. Y después vamos a marchar a la Plaza de Mayo porque también tenemos expectativas, ya nos ha confirmado que nos recibe el presidente y entonces ahí esa comisión de 23 representantes de diferentes organizaciones de pueblo originario con las organizaciones sociales estaremos reunidos una vez más manifestando el diálogo que nosotros tenemos los pueblos con el Estado y no es que no tengamos diálogo como dicen o como dicen de mi pueblo mapuche que somos terroristas, que no queremos otro país aparte, sino que estamos dando voluntad específica del diálogo con el gobierno, con los estados y con las diferentes autoridades que somos respetuosos. En ese sentido, venimos hoy a manifestarnos y vamos a estar presentes en esa reunión. Así pasaba entonces Miriam Limpe, del pueblo mapuche, secretaria nacional de Relaciones de Pueblos Originarios de la CTA Autónoma. Debemos aclarar que cuando ocurrió la entrevista de nuestro compañero ahí que estaba en Buenos Aires, aún no se habían reunido con el presidente de la Nación. Estaban en espera justamente de poder tener esta reunión, este encuentro. Y nada, de paso, bueno, de acá mandamos un abrazo y felicitamos a nuestros compañeros que estuvieron, compañeros de Radio Chasqui de Prensa Originaria, que estuvieron cubriendo todas las cosas, todas las incidencias que han ocurrido en el día de ayer. E incluso según estábamos digamos,
teniendo información de ellos, que de alguna forma también estuvieron haciendo una cobertura de la marcha de antorchas que sucedió en la noche y que implicó un posterior acampe, ¿no?, de movimientos y organizaciones piqueteras. Un día muy combativo realmente en la ciudad capital argentina, ¿no?, en Buenos Aires. Y tenemos más entrevistas, en este caso Luis Pilquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y miembro del Parlamento Mapuche de Río Negro. Entre otros temas también habla de la realidad del pueblo mapuche. Buen día, mi nombre es Luis Pilquimán, yo soy del pueblo mapuche, del Parlamento Mapuche de Río Negro y además ahora estoy como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Toda la actividad que se va a desarrollar en el día de hoy aquí en Buenos Aires, como también en distintos lugares del país, tiene que ver con la movilización que los hermanos y hermanas están realizando, planteando situaciones de reclamos históricos y también reclamos de actualidad vinculados al negacionismo y al racismo que se han expresado en alguna provincia, puntualmente como ha sido Mendoza y otras tantas en el país, digamos. Así que hay situaciones de tiempo más largos y hay situaciones actuales que se vienen denunciando y se van a exponer durante la jornada en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo es la situación del pueblo mapuche hoy en la actualidad? La situación es, básicamente se ha empezado a generar un proceso de estigmatización contra el pueblo mapuche, esa es la idea de la construcción del enemigo interno, y esto, bueno, resultó en Mendoza con que la Cámara de Diputados, legisladores de Mendoza, sacó una resolución donde desconoce la preexistencia del pueblo mapuche. Eso realmente es insólito, no tiene sustento histórico, ni antropológico, ni político, ni jurídico, simplemente es una expresión de negación de racismo, pero lo hace con un pueblo, lo van a hacer con otro, y en realidad también plantean, y a nivel de crítica, la resolución de la 26160, una ley de reglamento territorial que se ha aplicado en el país en más de 1000 comunidades, lo cual genera una situación de zozobra política para los hermanos y hermanas que ya tienen el relevamiento, y eso es de gran preocupación para los pueblos y las organizaciones indígenas. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tu
el pueblo unido jamás será vencido, 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 el pueblo unido jamás será vencido. Seguimos en New Canchic, Cancunapac, de nosotros para ustedes. Y en este caso vamos a acudir a, de alguna forma, a la solidaridad de los jujeños, ya que hay una joven desaparecida junto con 3 menores. El caso de Mariana Belén Araye, quien justamente es buscada a partir de haber desaparecido junto a Leonel Díaz Chávez, de 7 años. 7 años tiene justamente el menor. Tiziano Joel Araye, de 5 años, y Tyler Décima, de 2 años. Mariana Belén Araye cuenta con 26 años de edad. Se encuentra desaparecidos desde el 7 de abril. Ya pasaron muchísimos días, ¿no? La denuncia, sin embargo, fue radicada el 19 de abril con domicilio en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911 o al 3884 24 5600 o al 3886 828 607.
o dirigirse a la unidad policial más cercana. Te busca en la noche y no estás. Mis manos sienten el frío que dejaste tú. Bajo las sombras de la esperanza hay un vacío, me faltas tú. Sueño al pensar en las caricias que brinda el amor, en la tibieza del día al atardecer, cuando la noche se acerca fría. Bueno, vamos a contarte un poco acerca de lo que ha sido o lo que es la historia de la fundación de Jujuy, tercera fundación de la cual se han cumplido 430 años. Encontramos que desde las primeras incursiones del grupo de Diego de Almagro en 1535, los conquistadores españoles vieron la importancia estratégica del Valle Jujuy por su comunicación entre la región del Plata y del Perú, por eso la insistencia en fundar una ciudad, siendo las dos primeras fallidas y perdurando la última. En cuanto a la primera, don Juan Pérez de Zurita realizó en 1560 una fundación a la que denominó Ciudad de Nieva en homenaje al nuevo virrey del Perú, el Conde de Nieva. Ya sabes, ¿no? La ciudad de Nieva, de donde sale. El asentamiento estaba en una meseta que dominaba el valle como un balcón natural entre los ríos Grande y Sibicibi, que los españoles llamaron Río Chico. Con una expedición de 30 soldados españoles fundó por mandato del virrey del Perú, Diego López de Zúñiga Velasco, el Conde de Nieva, un poblado justamente donde hoy se emplaza el barrio Ciudad de Nieva. A raíz de problemas jurisdiccionales con el Perú por el control del territorio del Tucumán, desde la gobernación de Chile se envió un nuevo gobernador para que sustituyese a Zurita, quien fue don Gregorio de Castañeda, quien tuvo que respetar el asentamiento y prosiguió con los planes de Zurita, fundando la ciudad el 20 de agosto de 1561. El grupo fundador se componía de vecinos de La Plata, Sucre, que tenían cédulas de repartimiento de tierras y encomiendas de indios, es decir que podían esclavizar indios en Casabindo, Humahuaca, Jujuy y Salta. No hay datos precisos de cómo fue el tiempo que siguió al acto fundacional. Aparentemente la ciudad sobrevivió hasta el año 1563 en condiciones muy precarias y fue destruida por una rebelión encabezada por Juan Calchaquí, jefe de un pueblo conocido como Tolombón, contra la esclavitud que el fundador Gregorio Castañeda quiso imponer a los habitantes del lugar. Que el tiempo olvidó. No vuelvas a inquietar, las penas ya se van, cansadas de tanto acechar. Siento el miedo de la lluvia que muere al caer, de su sonrisa y tranquilidad.
Bueno, vamos a hablar ahora de la segunda fundación de Jujuy. En este caso encontramos que la misma se dio lugar 14 años después de la primera y fue impulsada por Francisco Toledo, virrey del Perú. Y vamos a ver algo que tiene en común, para quienes no lo sabían, que todas las fundaciones se dieron en épocas de la conquista, como quien decirlo, ¿no? Eso es lo que por ahí están festejando muchas personas, festejaron muchas personas. En el marco de la llamada corriente colonizadora del Pacífico o del Perú, en contraposición, a la corriente colonizadora del Atlántico, que fue posterior. En el año 1574, Toledo fue derrotado en la campaña contra los chiriguanos en la región de Tarija. Durante esas batallas conoció a Pedro de Zárate, un español establecido en La Plata, es decir, en Sucre en ese tiempo, que aceptó la orden de fundar una ciudad en el valle de Jujuy. Zárate conocía la zona pues tenía posesiones de tierras y en indios y había participado en la empresa de Pérez Urita. La fundación de la ciudad es llamada Ciudad de San Francisco en la nueva provincia de Álava y tuvo lugar el 13 de octubre de 1575. Los españoles de Álava abrieron acequias y construyeron viviendas durables. Sin embargo, la campaña contra los calchaquíes fue considerada más importante que la protección de Álava en ese tiempo, y también Zárate también acordó con ese criterio, por lo que partió con sus tropas a reforzar las de Abreu, y en Álava solo quedaron 22 personas. Entonces, bueno, esas 22 personas fueron atacadas primero por lo que dicen aparentemente por parte de los omahuacas, y los documentos señalan que este hecho ocurrió el 25 de mayo de 1576 en ausencia de Zárate. Los nativos rodearon el reducto y mataron con sus lanzas a los que se atrevieron a salir. En diversos documentos que mencionan la ciudad permiten conjeturar que la ubicación del fuerte era próxima a la zona del barrio Punta Diamante de San Salvador de Jujuy, donde se erige actualmente un monumento recordatorio de la colonización fallida de Pedro Zárate. ¿Qué pasó con la tercera? Se realizó a pesar de las muchas opiniones que dejaban oír en contra de la fundación de una ciudad sobre el valle de Jujuy. La mayor parte de los vecinos, capitanes y soldados de Salta recordaban el fracaso de dos fundaciones anteriores y temían que los indígenas con el triunfo atacaran Salta. Pero la política del virrey Toledo en implantar definitivamente el dominio colonial de los territorios que luego serán parte del virreinato del Perú, sumado a otras fundaciones de la región, alienta a la fundación del Valle de Jujuy por su importancia para asegurar el pasaje entre la gobernación de Tucumán y el Alto Perú, donde está la mina de Potosí. Francisco de Argañarás y Murguía pagó por mercaderías, alimentos, carretas, caballos, armas, el servicio de los soldados y los servicios de muchos indios yanaconas para cargar y conducir las carretas. Invirtió su patrimonio personal en esta empresa para luego de la conquista tomar cargos importantes para él, su familia y los españoles que lo acompañaron. El sitio cumplía con lo que le había recomendado el gobernador Ramírez, de mucha abundancia de tierras fértiles, y por estar entre los dos ríos contaba con el agua que podría necesitar para regar las tierras que se cultivarán, y pronunció un discurso sintetizando las razones de la fundación. ¿Qué es lo que decía el discurso? Que es notorio en esta dicha provincia, él ha venido en este dicho valle de Jujuy y asiento donde está con ella, a poblarla y conquistar los naturales que están de guerra, rebeldes contra el servicio de su majestad, para que su real corona vaya en acrecentamiento de la palabra del Santo Evangelio y cosas de nuestra Santa Fe Católica, reciba el Santo Bautismo y cesen los robos, muertes y daños.
Bueno, después mandó a abrir un hoyo en el centro de la plaza y plantó en él un palo, que era una picota, símbolo de justicia, y donde la justicia justamente, que era símbolo de justicia para ellos, fue un preludio al accionar de conquistadores, ya que en 1594 Francisco de Argañarás atrapa al líder quebradeño Viltipoco, curaca de los Humahuacas de Purmamarca, que desde 1589 lideraba una amplia coalición de comunidades rebeldes y según las crónicas españolas dirigía a 10.000 combatientes de la Quebrada y la Puna. Probablemente mediante una traición a los españoles logran descabezar la rebelión que había aislado durante mucho tiempo a la gobernación de Tucumán y que era un peligro latente para los poblados españoles del noroeste, entre ellos la futura San Salvador de Jujuy. Mientras tanto, los paipayas, otro pueblo rebelde del Valle de Palpalá, seguían siendo un peligro, pero son detenidos por la orden jesuítica al mando de Francisco de Córdoba y la aparición de la Virgen de Río Blanco. En ese tiempo se reconoce que las epidemias y las condiciones de trabajo que se les imponía a los pueblos de los paipayas, los ocloyas y osas, los primeros convertidos al cristianismo, llevaron a diezmar la población de la que solo 15 miembros vivían para fines del siglo XVII. Por ende, las epidemias, las expediciones militares y la posterior evangelización fueron las claves del quiebre de la resistencia de los pueblos originarios en Jujuy. He vuelto a entrar en tus silencios, casi te puedo escuchar. Ya no estás, no, estoy solo, pero aún vuelo a ti. Y si de aniversarios hablamos, encontramos que también un 19 de abril, pero del año 2022, se iniciaba en el Auditorio Casa de las Culturas y Resistencia Chaco el juicio por la verdad por la masacre de Napalpí ocurrida el año 1924. En ese momento territorio nacional y donde fueron asesinados por el Estado argentino alrededor de 500 niños, niñas, ancianas, ancianos, mujeres y hombres de familia de los pueblos Com y Mocoit. En el marco del consolidado proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad que se lleva adelante en Argentina y que es reconocido a nivel mundial, el juicio por la verdad por la masacre de Napalpí marcó un precedente, siendo el primer debate oral sobre el genocidio cometido por el Estado argentino a los pueblos indígenas. La investigación preliminar dio lugar al juicio, se centró fundamentalmente en el proceso de reconstrucción de la memoria histórica que llevaron adelante las comunidades víctimas, con la referencia del historiador Juan Chico, acompañado ello por los trabajos de investigaciones científicas de archivistas, antropólogos, sociólogos e historiadores del CONICET y de las universidades públicas. Este juicio se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo durante 7 audiencias por las que testificaron 60 testigos, 30 de ellos de los pueblos indígenas Com y Mocoit, los sobrevivientes Melitona Enquires, Rosa Chara, Pedro Valquinta y Rosa Grillo. En registros audiovisuales
e hijos y nietos de sobrevivientes por la tradición indígena de relato oral y docentes bilingües e investigadores indígenas que trabajaron en la reconstrucción histórica y en el relevamiento de las voces de los sobrevivientes. Los otros 30 testigos fueron investigadores de universidades públicas como historiadores, antropólogos, sociólogos, archivistas, periodistas y escritores que han trabajado en investigaciones científicas históricas de reconstrucción de la masacre o de cuestiones directamente vinculadas o de contexto. El juicio fue oral y público. Las audiencias se realizaron en la Casa de las Culturas de Resistencia y Machagay, Chaco, y en el auditorio del Centro Cultural Haroldo Conti de la ex ESMA, lo que garantizó un importante número de público, priorizándose la presencia de las comunidades COM, es decir, pueblos víctimas, ¿no? Los pueblos COM y Mocoit. La sentencia de la jueza federal Zunilda Nirenberger, leída en castellano COM y Mocoit, contuvo finalmente un relato minucioso de reconstrucción de cómo ocurrieron los hechos y la responsabilidad del Estado argentino en un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio que consistió en la ejecución a mano de fuerzas de seguridad nacionales y civiles criollos de entre 400 y 500 personas de los pueblos COM y Mocoit, lo que constituyó en sí mismo una forma de reparación y de acceso al derecho a la verdad de las víctimas. La sentencia contempló una batería de medidas de reparación integral que son monitoreadas a través de un seguimiento exhaustivo de la unidad de ejecutura, con la consulta previa a las comunidades y algunas ya cumplimentadas y otras que por su complejidad se encuentran en un proceso avanzado de ser cumplimentadas por parte de diversos organismos del Estado Nacional. Algunas de estas medidas tienen que ver con el ejercicio de memoria, como la inclusión dentro de los diseños curriculares a nivel nacional en los niveles primario, secundario, terciario y universitario, el estudio de los hechos, la realización de un acto público del Estado Nacional de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas de los pueblos COM y Mocoit, la proyección íntegra del juicio por la verdad en la televisión pública, la constitución de un museo y sitio de memoria de la masacre de Napalpí, la conformación de un reservorio y archivo digital de todos los documentos de la investigación. Y otras medidas tienen que ver con la no repetición de hechos de esta naturaleza y la reparación integral, como la capacitación de fuerzas federales y provinciales, un módulo sobre respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, el cambio de nombre a través de un plebiscito de la comunidad de colonia aborigen, o un plan de políticas públicas concretas de reparación histórica y fortalecer las políticas públicas de erradicación del racismo, discriminación y xenofobia, garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educación y cultural. Actualmente existen varias causas sobre masacres a los pueblos indígenas como crímenes de lesa humanidad en la justicia federal, y estas están tomando el presente jurisprudencial del juicio por la verdad por la masacre de Napalpí y planteando la posibilidad de realizar juicios por la verdad, así la mal llamada campaña del desierto, qué deuda, ¿no?, del Estado, sucedida entre 1878 y 1890.
en el Juzgado Federal 3 de Comodoro Pi, las masacres de San Antonio de Obligado, sucedida en 1897, y de San Javier en 1907, abarcadas en 2 causas en el Juzgado Federal de Reconquista, Santa Fe, los fusilamientos de la Patagonia Rebelde, 1920-1921, en el Juzgado Federal de Caleta, Olivia, Santa Cruz, y la causa por la masacre de Rincón Bomba en 1947 en el Juzgado Federal de Formosa. Todas estas causas judiciales tienen la voz de las víctimas indígenas de los pueblos mapuche, tehuelche, pílaga, mocoit, com, que demandan saber la verdad y una reparación integral. Bartolina en unidad, rendirse jamás le llegó el miedo de aquella época colonia, jamás le llegó el miedo de aquella época colonia. Las huestes del mal jamás pudieron arrebatar su libertad. Ellos tenían su cuerpo, el pueblo tenía su ideal. Una mujer valerosa, orgullosa de tu revolución. Y vive Bartolina en unidad, rendirse jamás. Dice Bartolina en unidad, rendirse jamás. Jamás, dice Bartolina en unidad, rendirse jamás. Jamás le llegó el miedo de aquella época colonia, jamás le llegó el miedo de aquella época colonia. Las huestes del mal jamás pudieron arrebatar su libertad. Ellos tenían su cuerpo, el pueblo tenía su ideal. Una mujer valerosa, orgullosa de tu revolución. Y vive Bartolina en unidad, rendirse jamás. Dice Bartolina en unidad, rendirse jamás. Hay una buena vibración en esta estación de Radio Revolución. Hermanos y hermanas de la misma nación. Rendirse jamás, jamás. Yo, rendirse jamás. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra nueva edición de Ñucanchic Cancunapac. Nos estaremos reencontrando nuevamente la semana próxima. Esperamos que esta información les haya sido útil
Y bueno, un saludo, que pasen un gran fin de semana. Está para el día de mañana, posiblemente estén nuestros compañeros ahí haciendo la última edición de esta semana. Sin más que decirles entonces, les mandamos un gran abrazo y esperamos que se encuentren bien en estos días. Será hasta encontrarnos entonces, amigos, amigas. Tinkuna Kama. Sisa, Bartolina, Sisa, Juanmi del Alto Perú. Bartolina, Sisa, Bartolina, Sisa, Juanmi del Alto Perú. Sembradora de esperanzas, mi gran estrella materna. Enamorada de libertad, la vigilante inmortal. Nueva alborada de luces que viene alumbrando la tierra del sol. Nueva alborada de luces que viene alumbrando la tierra del sol. Bartolina, Sisa, Juanmi del Alto Perú. Bartolina, Sisa, Bartolina, Sisa, Juanmi del Alto Perú. Sembradora de esperanzas, mi gran estrella materna. Enamorada de libertad, la vigilante inmortal. Nueva alborada de luces que viene alumbrando la tierra del sol. Nueva alborada de luces que viene alumbrando la tierra del sol. ...88.7... Radio Chasqui Jujuy... ...la primera radio india de la provincia.